indica que esta capacidad es cuando el estudiante va a encontrar dentro del mismo texto la información explícita, ¿sí? La otra capacidad es la capacidad de infiere e interpreta información del texto. Esta capacidad nos indica que hay un nivel inferencial y en su literatura, esta literalmente, como se dice, esta capacidad indica que es cuando el estudiante construye el sentido del texto. Es cuando el estudiante establece relaciones entre la información explícita y la información implícita. O sea, utiliza la información explícita para poder deducir un nuevo tipo de información, completando algunos vacíos que el texto escrito es el que se le ha presentado. Entonces, a partir de estas deducciones que hace el estudiante, interpreta la relación entre la información implícita y la información explícita. Recuerden, primero recoge la información explícita, luego infiere la información del texto, pero relaciona estas dos informaciones, explícita e implícita, los cuales le permiten construir el sentido global, el sentido profundo del texto, y además le ayuda a explicar el propósito del cual ha tenido la intención el autor al momento de presentar el texto. No olvidemos eso. Por otro lado, no olvidemos que esta competencia tiene una tercera capacidad que está relacionada con el nivel criterial y es la capacidad de reflexión y evaluación de la forma, el contenido y el contexto del texto. ¿Sí? Estos procesos de reflexión y evaluación también tienen que estar relacionados, porque ambos procesos ayudan al estudiante a que éste pueda situarse en diferentes épocas, tiempos, lugares, y que pueda presentar y observar que se presentan en diversos soportes, en diversos formatos. ¿Sí? Entonces, es importante no perder de vista estas capacidades, porque estas capacidades son las que nos van a permitir ir resolviendo las preguntas, los problemas que se nos va a ir presentando en los exámenes, sea estos a nivel de lo que viene a ser la comprensión lectora para nosotros como participantes, como también al momento de describir la parte didáctica del área que corresponde a comunicación. No olvidemos eso, colegas. Es importante tener siempre presente eso. Dicho eso, vamos a ir resolviendo esta pregunta, esta situación que se presenta, y que a partir de esta situación que se está presentando nos indica que hay 3 preguntas que tenemos que dar respuesta. 3 preguntas. Entonces, hagamos lectura de la situación. La situación indica que los estudiantes de primer grado se encuentran interactuando con diversos textos literarios. En esta oportunidad, la docente les ha propuesto leer el siguiente poema. O sea, nos está indicando ya en esta situación que los estudiantes son de primer grado, ojo, primer grado, y ellos están interactuando con textos literarios. Entonces, la docente les propone este poema que titula Travesuras, y dice lo siguiente, escuchemos y leamos acompañando lo que estamos haciendo. Una ovejita de blanca lana como avioncito quería volar. Mueve patitas, salta que salta, hasta que al suelo vino a parar. Entonces quiso ser cocodrilo, y sobre el suelo se arrastra ya. ¿Cómo se puso nuestra ovejita? Ahora su mami se va a asustar. Muy bien, eso nos dice
el poema que se presenta para estas preguntas que a continuación vienen. Entonces, teniendo en cuenta esta lectura, las preguntas que nos presentan son las siguientes. Dice, vamos a ver bien, durante el intercambio de ideas sobre el poema, varios estudiantes realizan algunos comentarios. A continuación se presentan los comentarios de 3 estudiantes. Aldana, esta es la historia de una ovejita que le gustaba imitar. Bea, mi mamá me contó una historia en la que las ovejitas podían volar como los pájaros. Carla, estas letras de aquí, señalando el título Travesuras, dice, están más oscuras porque es el título, ¿no? Y la pregunta del ítem 7, dice, ¿qué estudiante ha deducido información implícita del poema? ¿Aldana, Bea o Carla? ¿Qué dicen ustedes, colegas? ¿Cuál sería vuestra respuesta? ¿Aldana, Bea o Carla? A ver, ¿vamos? ¿Alguien se anima? Carla, profesor. Carla. Carla. Muy bien. Vamos a analizar entonces. ¿Ya? Vamos a analizar. Acá hay 3 comentarios, ¿sí? Aldana dice, esta es la historia de una ovejita que le gustaba imitar. Carla, ¿qué dijo? Que estas letras de aquí, señala el título Travesuras, están más oscuras porque es el título, ¿no? Y acá, ¿cuál es la pregunta para que nosotros digamos si es Aldana, Bea o Carla? Dice, ¿qué estudiante ha deducido? Ha deducido. A ver, vamos a poner acá, que ha deducido. Esto le vamos a poner de un color. ¿Qué ha deducido? ¿Qué cosa ha deducido? Información implícita. ¿Sí? ¿Qué cosa ha deducido? Información implícita. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que una de estas tres niñas ha deducido por sí, leyendo el poema, ha tenido que indicar que hay información implícita, o sea que la información está dentro del poema. Carla, ¿qué dice? Estas letras de aquí, está señalando el título, están más oscuras porque es el título, ¿no? Pregunto, ¿se estará refiriendo al poema, al contenido del poema? No, ¿no es cierto? No está direccionando al contenido del poema, sino lo que está haciendo Carla es ver la parte de la forma de cómo está el poema, pero no está viendo el fondo. Y ya dijimos, la información implícita es lo que contiene el texto, Entonces, Carla lo vamos a ir descartando. Vea, mi mamá me contó una historia en que las ovejitas podían volar como los pájaros, dice, ¿no? La ovejita dice que podían volar como los pájaros. En una parte del poema, cuando nosotros lo leemos, encontramos que dice, una ovejita de blanca lana como avioncito quería volar. Entonces, probablemente esta niña lo que está haciendo, y voy a retornar para que ustedes puedan ver, en la parte de acá, fíjense donde estoy sombreando, dice, como avioncito quería volar, ¿sí? Entonces, probablemente Bea lo que ha hecho es relacionar una situación y querer indicar de manera implícita que se encuentra dentro del texto esta oración. Mi mamá me contó una historia en que las ovejitas podían volar como los pájaros, pero no está indicando que ella estaba haciéndolo como un pájaro, sino el texto dice que estaba haciendo como un avioncito, ¿sí? O sea, que la abejita
quería volar como un avioncito, dice el poema. ¿Y qué dice Aldana? Esta es la historia de una ovejita que le gustaba imitar, dice, que le gustaba imitar. Veamos nuevamente el texto. Dice, una ovejita de blanca lana como avioncito quería volar, como avioncito quería volar. Mueve patitas, salta que salta, hasta que al suelo vino a parar. Entonces quiso ser cocodrilo, y sobre el suelo se arrastra ya. Como se puso nuestra ovejita, ahora su mami se va a asustar. Miren, esta ovejita quiere ser avioncito y quiere ser también cocodrilo. No te lo dice, pero de manera implícita te está indicando que eso es lo que ha ocurrido con la ovejita de blanca lana. Y entonces, Aldana es la que dice, esta es la historia de una ovejita que le gustaba imitar. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí nos está dando a conocer que Aldana es la que ha deducido, o sea, ya está haciendo una deducción acerca de lo que viene a ser este poema, a dónde está referido. Por tanto, colegas, nosotros vamos a marcar como Aldana como la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Recuerden, si hubiera alguna duda, alguna interrogante, no se olviden que tenemos la libertad de poder preguntar en cualquier momento. Continuamos. La pregunta número 8. ¿Qué nos dice la pregunta número 8? La pregunta número 8 nos dice, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos en el poema. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? Nuevamente vamos a leer. La docente está buscando que los estudiantes reflexionen. ¿Ya? Acá vamos a marcarlo. Reflexionen. ¿Sobre qué? Sobre la función que cumplen los dibujos. ¿Ya? ¿De quién está hablando? De los dibujos del poema. Está hablando de esos dos carneritos. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr el propósito de reflexión de los estudiantes con respecto a los dibujos? Entonces, lo primero que dice es pedirles que indiquen a qué estrofas del poema corresponden los dibujos de la ovejita. Segundo, pedirles que expliquen cómo cambiaría su lectura del poema si estuviera sin los dibujos de la ovejita. Tercero, pedirles que comenten en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema a las ovejas que ellos han visto. ¿Cuál creen ustedes, colegas, que sería la respuesta? ¿Vamos? Vamos, colegas, ¿cuál creen que sería la respuesta? ¿La A, la B o la C? A ver, si no podemos participar directamente, como siempre les pido, podemos escribir en el chat, pero sería mejor si ustedes me lo dicen. ¿Vamos? ¿Alguien se anima? Vamos, colegas. ¿La A, la B o la C? A ver, dándole la buenas noches a... La B, profesor Luis. Ya, a ver, la B dice el profesor. ¿Alguien se anima a secundar lo que dice el profesor? Analicemos. A ver, dice que la profesora está buscando que los estudiantes reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos. Vamos a observar los dibujos. Ahí están los dibujos, fíjense, ahí nos hemos pasado uno más. Ahí están los dibujos. Vemos a estos dibujos, se está refiriendo, la docente dice, está buscando que los estudiantes puedan reflexionar sobre la función que cumplen estos dos dibujos. Y ella está
motivando o está dando algunas acciones pedagógicas, y de estas acciones pedagógicas, que son 3, que son la alternativa A, B y C, está pidiendo ver, lo que nos está preguntando en este examen es cuál de ellos es el más adecuado para lograr el propósito. Entonces, pedirles que indiquen a qué estrofas corresponden los dibujos de la ovejita, ¿eso les ayudará a reflexionar sobre qué función cumple esto? No. ¿Por qué? Porque simplemente les está diciendo, a ver, ¿a dónde corresponden estos? Y le está haciendo direccionar, es como si fuera una cuestión más direccionada a un tema literal o también a un tema inferencial. La C nos dice, pedirles que comenten en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema a las ovejas que ellos han visto. Pedirles que comenten. Les está pidiendo que hagan un comentario en qué se parecen estos dibujos con las ovejitas que ellos han visto en otro sitio. Eso también nos direcciona a una respuesta de tipo inferencial, porque ellos tienen que ir deduciendo, oye, mira, se parecen estas ovejitas a otras que vi en otro lugar. En cambio, la B, como muy bien el colega ha respondido, dice, pedirles que expliquen cómo cambiaría su lectura del poema. A ver, dime, Aldana, si yo quito estos dibujos de este poema, ¿va a cambiar la lectura del poema? ¿Va a cambiar la lectura del poema? Probablemente no, probablemente sí, pero según la respuesta que dé el estudiante, porque va a poner su punto de vista. Va a poner su punto de vista, y al poner su punto de vista, lo que está haciendo es reflexionar ante la situación que se está presentando. Por tanto, colegas, muy bien al profesor, la respuesta en este caso sería la respuesta B, ¿no es cierto? Acá sería la respuesta B. Muy bien. En la siguiente pregunta nos dice, en otro momento de la actividad, continúa, en otro momento de la actividad, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del poema. Ah, ya es sobre el contenido mismo del poema, dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para ello? ¿Para qué? Está diciéndonos, nos está indicando, ¿no? Nos está indicando que va a irse directamente al tema nuevamente de reflexión. Les está pidiendo nuevamente que reflexionen, ¿no? Dice, busca que los estudiantes reflexionen. ¿Sobre qué? Sobre el contenido del poema. Sobre el contenido del poema, lo que contiene el poema. ¿Qué contiene el poema? Entonces vamos a hacer la pregunta, porque acá nos dice cuál es la más adecuada, ¿no? Esto no tenemos que perder de vista, porque puede ser que en algún momento pueda venir otro que no diga más, sino diga es la menos adecuada. Si dijera la menos adecuada, lo que tendríamos que ver es cuál de estas 3 alternativas tiene una menor demanda cognitiva. Entonces, en este caso, leemos la alternativa A, que nos dice, según la primera y segunda estrofa del poema, ¿por qué la ovejita se cayó al suelo? B, de acuerdo con el contenido del poema, ¿qué animal quiso ser la ovejita? C, ¿qué fue lo que más les llamó la atención del poema? ¿Por qué? Entonces, en este caso, recordemos, antes de dar nuestra respuesta, que nos está diciendo, busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del poema, y ella plantea preguntas. Entonces dice, ¿cuál es la que más va a direccionar para la reflexión de los estudiantes? ¿Cuál sería vuestra respuesta, colegas? Profesor Edmundo, profesora Jesusa, que todavía no han participado. Ajá, ya tenemos una respuesta en el chat, que es la C. ¿Alguna otra respuesta? Vamos, profesor Edmundo, anímese. Profesora Jesusa, profesora Amalia. Profesor, buenas noches. Yo estoy de acuerdo con la alternativa C, porque tiene que reflexionar sobre el contenido
del poema. Gracias. Ajá, muy bien, maestro. Ojo, recordemos siempre la situación. Nunca, colegas, cuando estén resolviendo este tipo de preguntas, no se olviden de la primera parte que tiene esta situación. Y la primera parte nos dice que son estudiantes del primer grado. No se olviden. Ojo, porque puede ser por ahí que según también el estándar de aprendizaje, puede estar referido a los estudiantes de un grado superior. Entonces, por eso les estoy diciendo, tengamos en cuenta el nivel de la demanda cognitiva que nos está planteando. Entonces, como muy bien ustedes lo han dicho, es una pregunta que debe llevarle a una reflexión. Y si te preguntan, según la primera y segunda estrofa, están recortando el contenido del poema. O sea, no lo están viendo el poema de manera general. Por tanto, descartaríamos de manera inmediata la alternativa A. La alternativa B, ¿qué nos dice? De acuerdo con el contenido del poema, ¿qué animal quiso ser la ovejita? El contenido del poema, tampoco cuando le dices qué animal quiso ser la ovejita, le estás diciendo que te dé una respuesta de manera literal, porque puede decirte que quería ser un cocodrilo, y eso lo dice el poema. Por tanto, la alternativa B también queda descartado. Pero la alternativa C, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del poema? Y le agrega algo que es importante y que este tipo de preguntas siempre va a traer consigo la palabra ¿por qué? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Ah, que quería ser avioncito. ¿Pero por qué? Y le va a llevar a esa palabra, esa pregunta, ¿por qué? Le va a llevar a hacer una reflexión mucho más amplia al estudiante. Por tanto, colegas, la respuesta, muy bien, una vez más, un aplauso para ustedes, es la alternativa C. Muy bien, ahora vamos a ver otra situación similar cuando hay este tipo de exámenes que también nos presentan y se da de esta manera. Igual, fíjense, siempre, colegas, vuelvo a reiterar, no nos olvidemos que estas preguntas que vienen del ministerio, ¿sí?, siempre van a venir planteándote primero una situación, ¿sí? Te van a contextualizar. Entonces, acá te dice que debes leer la situación y responder las preguntas. ¿Cuántas? 3 preguntas. Entonces, yo tengo que ir viendo que esta situación tiene consigo 3 preguntas más, ¿sí? 3 preguntas con sus propias alternativas. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? Los estudiantes de tercer grado. Acá ya está hablando de estudiantes de un tercer grado. Ya no está hablando de niños de primer grado, sino nos está hablando de niños de tercer grado. ¿Qué dice? Que estos niños participan en un taller de lectura y escritura literaria de cuentos. Ya, en un taller de lectura, de escritura literaria de cuentos. Y están siendo acompañados por el docente. Entonces, ¿qué están haciendo los estudiantes? Están leyendo el siguiente cuento. Y el cuento dice así. Dicen que era una noche de gran tormenta, tronaba y refusilaba, que daba miedo. La zorra andaba buscando a dónde meterse, chorreando agua y tiritando de frío. Llegó hasta un gran árbol. Allí se refugió. En eso un refusilo iluminó todo. La zorra miró para arriba y vio que estaba debajo de un parral cargadito de uvas maduras. La zorra andaba muerta de hambre y le gustaba mucho las uvas y pensó que podía comer hasta llenarse. Pero como los parrales son altos, no sabía cómo hacer para alcanzar un racimo. La noche estaba muy oscura y empezó a decir: luz, 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 y saltaba. Luz, luz, luz,
y volvía a saltar y nada. Y así estuvo un buen rato, saltando cuando alumbraban los refusilos. Y en una de esas se pegó con el hocico en un palo del parral y quedó medio asonzada. Ya vio que de ninguna manera iba a conseguir unas sobitas y muy enojada dijo, va, para lo que me gustan a mí las uvas. Ya. Aquí hay algunas situaciones que tenemos que tener en cuenta, colegas. Lo primero es que hay algunas palabras que no me deben llevar a detenerme y buscar cuál es la definición o el concepto de lo que estoy leyendo. Si yo leo y digo, tronaba y refusilaba que daba miedo, ¿a qué me lleva esta palabra de tronaba y refusilaba? Si me voy a detener ahí, probablemente lo que va a ocurrir es que voy a perder tiempo tratando de encontrar cuál es la respuesta o la definición de refusilaba. Porque más abajo, en otra oración, que está más o menos por acá, por donde estoy señalando, dice, en eso un refusilo iluminó todo. Ah, refusilo. Entonces, yo me puedo dar cuenta que refusilo se puede estar refiriendo a la parte que alumbra cuando cae el rayo, ¿no? ¿Sí o no? Porque hay una tormenta, la tormenta. Entonces, por experiencia, esto ya no me debe llevar a detenerme, colegas, a encontrar la respuesta con referencia a esta pregunta. Entonces, lo que voy a hacer es centrarme y de manera directa ir a ver si por ahí de repente está la definición, porque recuerden que cuando se trata de preguntas de manera inferencial puede haber algunas alternativas que se relacionen a este tipo de preguntas donde digan, ¿a qué se refiere con esta palabra? Puede ser, pero antes de detenerme en eso, lo que voy a hacer es ir e inmediatamente averiguar cuáles son las preguntas que me indican en este caso sobre esta situación. Entonces, acá nos pregunta, y dice, la primera, luego de la lectura, el docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? Nuevamente, luego de la lectura, el docente busca que los estudiantes nuevamente nos están pidiendo reflexión. Reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? A. Pedirles que a partir del cuento mencione por qué la zorra quería comerse las uvas. B. Pedirles que den sus razones sobre si están de acuerdo o no con el enojo de la zorra. C. Pedirles que propongan títulos que se adecúen a la historia. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? ¿Vamos? Ya saben, pueden escribir al chat o también pueden intervenir. Vamos, colegas. No nos detengamos. ¿Cuál sería la respuesta? Ajá, la profesora Amalia ha puesto B. Ajá, hay otro colega también. Freddy también B. Muy bien. Como ya tenemos dos ganadores, entonces vamos a dar la respuesta. Dice, reflexión. Está pidiendo que una de estas acciones sea la más adecuada para lograr su propósito. Recuerden lo que hablamos sobre las alternativas que dan estas preguntas. Siempre hay alternativas que nos van a llevar a distraernos. Y hay alternativas que pueden tener similitud y pueden ser una de ellas
la que puede ser la respuesta, y encontrar esta respuesta es encontrar en el tema de la demanda cognitiva a la cual nos van a direccionar. En la alternativa A indica que a partir del cuento deben mencionar por qué la zorra quería comerse las uvas. Y el texto de por sí indica, ¿no?, que la zorra andaba muerta de hambre. Entonces, si nos dice que andaba muerta de hambre, y ahí dice que por qué quería comerse las uvas, lo que nos está diciendo es, mira, yo como alternativa A, soy una alternativa de carácter literal. Igual, cuando vemos en la alternativa C, dice, pedirles que propongan títulos que se adecúen a la historia. Recuerden que esa condición es cuando se direcciona a un tipo de característica inferencial. En cambio, la B te está pidiendo o le está pidiendo al estudiante opinión. Le está pidiendo que ponga razones sobre si están de acuerdo o no con el enojo de la zorra. Entonces, al decir sí o no, también le está diciendo, plantea tus razones por qué. Entonces, muy bien, a los colegas que han respondido, es la alternativa B, la alternativa correcta respecto a esta pregunta. Fíjense, colegas, que es muy sencillo ir resolviendo estos exámenes cuando lo vamos a ir dando de esta forma. Veamos ahora con respecto a la pregunta número 11. Dice, el docente y los estudiantes están conversando sobre el cuento que han leído. En este contexto, el docente realiza la siguiente pregunta. Durante la tormenta, ¿dónde se refugió la zorra? ¿Dónde se refugió la zorra? Está preguntando, ¿no?, el profesor. Y la pregunta que hace, la interrogante que hace para esta pregunta dice, ¿qué capacidad de comprensión de textos escritos busca promover principalmente el docente con esta pregunta? Entonces, nos dice la alternativa A, obtener información explícita del texto. Alternativa B, reflexionar sobre el contenido del texto. Alternativa C, interpretar información implícita del texto. Colegas, ¿cuál sería vuestra alternativa a marcar, ustedes observando estas alternativas referentes a esta pregunta? ¿Cuál marcarían ustedes? Vamos al chat, si no, ya saben, pueden abrir el micrófono y pueden hablar, colegas. Vamos. Vamos, todavía no hay nadie que se anime. Vamos, profesora Ludi, profesor José Luis, Tocayo, profesora Jesusa, profesor Rufino. Vamos a ver quién se anima. Profesora Amalia ya dio una respuesta. ¿Alguien más? Ajá, ya tenemos dos alternativas. Muy bien. Vamos a vamos a ver qué es lo que nos está preguntando, qué nos está pidiendo. Miren, dice, ¿qué capacidad de comprensión de textos? Por eso al inicio de nuestra reunión de esta noche, yo les he ido recordando cuáles son las capacidades que tiene esta competencia de comprensión lectora. Y la competencia nos dice que sus tres capacidades son obtener información explícita, el otro es de infiere, ¿no?, a partir de la información que recoja, de la información explícita del texto, el otro es la reflexión y evaluación sobre la forma contenido del texto. En este caso, el profesor hace la pregunta siguiente, ¿dónde se refugió la zorra? Entonces yo retorno al texto y me pongo a leer, ¿sí? Me pongo a leer y busco la parte donde podía estar direccionado esa pregunta de durante la tormenta. Y dice,
Dicen que era una noche de gran tormenta, tronaba y refusilaba, que daba miedo. La zorra andaba buscando a dónde meterse. Chorreando agua y tiritando de frío, llegó hasta un gran árbol. Ahí se refugió. Ah, eso es una respuesta entonces de tipo literal. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del mismo texto. Colegas, dentro del mismo texto se encuentra la respuesta. Por tanto, en este caso, la alternativa correcta a marcar sería la alternativa A. ¿Por qué? Porque nos dice, ojo, nos está diciendo qué capacidad de comprensión de textos escritos busca promover. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Dónde se refugió? ¿Dónde? ¿Dónde se refugió? Significa que esa palabra ¿dónde? Nos está llevando a darnos cuenta que está dentro del texto y nos va a indicar dónde se ha refugiado la zorra. Y ya encontramos que se refugió en un árbol. Por tanto, es información explícita, no es implícita, tampoco es un tema de reflexión. Entonces, en este caso, la alternativa es la A, colegas. Vamos con la última. La última nos dice, el docente ha elaborado, ya estas preguntas también vienen siempre relacionadas o bien a los contenidos o al tema evaluativo, porque recuerden que siempre la evaluación es transversal y forma parte siempre de todo este proceso, ¿no? Y dice, el docente ha elaborado una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su comprensión del texto. Para que los estudiantes evalúen su comprensión del texto. A continuación, se presentan algunas de las preguntas incluidas en la ficha. 1. ¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje de la historia? ¿Cómo hiciste para solucionarlos? 2. ¿Recomendarías a un compañero leer esta historia? Explica por qué. De acuerdo con las preguntas presentadas, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que busca promover principalmente el docente? ¿Cuál sería el proceso de aprendizaje, colegas? La alternativa A nos dice la metacognición. La alternativa B, el conflicto cognitivo. La alternativa C, el recojo de saberes previos. ¿Cuál sería para ustedes la alternativa correcta? ¿Vamos? Conflicto, profesor, buenas noches. Conflicto cognitivo, bro. Conflicto cognitivo, nos dice el colega. ¿Alguien que apoye al profesor? ¿Vamos? Si no, ya saben, al chat también pueden escribir. Vamos, colegas. Ajá. Tenemos ahí otra respuesta. Muy bien. Veamos lo que nos dice. Los estudiantes deben evaluarse, autoevaluarse, evalúen su comprensión de texto. Esta palabrita, esto de acá me parece que es interesante. Dice, la ficha va a permitir para que los estudiantes evalúen su comprensión de texto. O sea, se hagan una autoevaluación. ¿Sí? Al hacerse la autoevaluación se van a preguntar, ¿tuviste problemas para comprender algún pasaje de la historia? ¿Recomendarías a un compañero leer esta historia? O sea, está haciéndose una autoevaluación el estudiante. Si yo me voy a ir, voy a empezar de abajo para arriba, a responder como alternativa el recojo de saberes previos, estaríamos pensando más bien que estas preguntas de la ficha de lectura estarían viendo cuáles son los saberes que trae el estudiante. Y ninguna de ellas está preguntando los saberes previos. ¿Por qué razón? Porque estas preguntas están direccionándose a cosas que él ha leído. Por tanto, no es el recojo de saberes previos, sería más bien el recojo de los saberes a partir de la lectura. Entonces, la alternativa C, descartado. Dice el conflicto cognitivo. Recuerden que el conflicto cognitivo
es cuando tú le vas a crear ese desequilibrio en el aprendizaje del estudiante, ese desequilibrio para poderle involucrar en un nuevo aprendizaje. Entonces, él lo que ha hecho ya es leer el texto. Por tanto, lo que él está haciendo es hacerse una autoevaluación para poder ver hasta dónde ha podido comprender la lectura y si ha tenido algunas dificultades y a partir de ellas poder encontrar alternativas de solución para poder mejorar. Y luego le dice todavía inclusive, ¿puedes recomendar esta lectura a alguien? ¿Y por qué? Entonces, eso está referido, colegas, directamente a lo que viene a ser la metacognición, ¿sí? La autoevaluación para ver cuál es el avance, la progresión que ha tenido. Muy bien. Entonces, eso sería, colegas, más o menos hasta acá, un poco para ir concluyendo lo que dejamos la sesión anterior, referente a este tema de lo que es la metacognición. Queda también, esto es importante, colegas, es importante porque recordemos que tanto la lectura y la escritura son dos cuestiones siempre que van a estar de la mano, dos competencias que van a estar siempre de la mano. Recuerden que en algún momento les decía que el ser competente involucra a 4 competencias básicas, que en el caso del currículo nacional están descritas en tres grandes competencias: la comunicación oral, la comprensión lectora y la producción de textos, ¿sí? O sea, la oralidad, recuerden que dijimos que involucra al saber escuchar y al saber hablar. Y el tema del lenguaje escrito involucra a lo que es la lectura y la escritura. Es que los sistemas de escritura, recuerden que no son neutrales. En un contexto sociocultural, el contexto sociocultural es el que crea funciones para la escritura. Entonces, la existencia de la letra escrita, además de que puede ampliar las funciones de una lengua, también genera algunos conceptos, y esos conceptos los tenemos que ir nosotros conociendo, porque son valores que se asumen como parte de una sociedad, ¿no? Entonces, creí por conveniente también que nosotros tengamos que ir entendiendo o recordando que hay dos cuestiones, dos conceptos que siempre van a estar de la mano, van a estar ligados, ¿sí? Porque son de gran utilidad para la enseñanza y también para ir entendiendo a qué se refiere estos conceptos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un concepto que no creo que sea novedoso para ustedes, pero es la literacidad, ¿no? ¿Y a qué se refiere esta palabra un poco complicada de pronunciar, que es la literacidad, ¿no? Nosotros encontramos en los textos del ministerio y lo denominan como un conjunto de conocimientos, de habilidades, de valores, de prácticas que se relacionan con el uso de los escritos. Pero hablando un poco, como se dice en cristiano, esta literacidad, ¿sí? Esta literacidad se refiere a aprender y escribir, aprender a escribir, a leer, para poder tener un papel dentro de la sociedad. O sea, es la práctica continua, constante, que yo hago del lenguaje escrito, ¿sí? O sea, esto va más allá de simplemente habilidades cognitivas, ¿no? Sino también incluye a las prácticas sociales, porque permiten darle sentido dentro de un contexto determinado, cómo nosotros nos vamos a ir moviendo, cómo vamos a ir nosotros interviniendo o relacionándonos. Entonces, se diferencia bastante la literacidad de la alfabetización. La alfabetización, recuerden que es una habilidad que nos permite decodificar y manejar signos escritos a través de la lectura y a través de la escritura. En cambio, la literacidad considera que eso no es solamente suficiente, ¿no? Que la lectura y la escritura, si bien son usados en contextos diferentes, pero también estos se relacionan en diferentes momentos, en diferentes sociedades, ¿no?
Y está relacionado con la práctica lectora, ¿por qué? Porque la práctica lectora está centrada en la lectura de los textos diversos. Miren, un ejemplo claro. La práctica lectora está en diferentes lugares, ¿no es cierto? Si yo salgo de mi casa y llego a una esquina para subir a una combi, yo lo primero que voy a observar es ver si la combi tiene, por decir, si me voy a ir a un determinado lugar, tiene un tipo de letra, ¿no? Tenemos la A, la B, por ejemplo, en algunos de nuestros servicios de combi. Ese tipo de señalización que está ahí me va a decir, oye, yo tengo la A, y la A me va a llevar o bien a Chumbibamba o bien a Chihuampata, por decir, si es que estoy de bajada de San Jerónimo, ¿no? Entonces, ese conocimiento que tengo es la literacidad. Pero el ver esa letra está ahí, ¿por qué? Porque como yo ya conozco la letra, sé a qué se refiere, entonces eso es parte de la práctica letrada que yo he tenido. O sea, son el actuar, el relacionarme en forma continua con el texto. A eso se refiere la práctica letrada. Entonces, recuerden que la literacidad y la práctica lectora siempre van a estar de la mano, ¿no? Siempre van a estar de la mano. Por otro lado, colegas, también es importante ir respondiéndonos a algunas preguntas, que esto también forma parte de lo que es la lectura en sí, y que podrían por ahí siempre estar cogiendo algunas alternativas, algunas preguntas que pueden estar relacionadas a lo que sucede dentro de la práctica docente, ¿no? Entonces, para desarrollar ese tipo de competencias, en este caso, como vuelvo a reiterar, las competencias siempre van a estar de la mano, siempre va a estar de la mano lo que es la lectura y la escritura, ¿sí? Entonces, me hago una pregunta, digo, ¿no? Oye, ¿cómo aprenden mejor a leer los niños? Entonces, la respuesta es que los niños van a aprender mejor leyendo en forma permanente diversos textos y textos completos. Estos textos completos los van a ir leyendo desde el comienzo de su aprendizaje, tal como sucede en el mundo escrito fuera de la escuela. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro es las bebidas gaseosas, ¿no? Las bebidas, en este caso la Coca-Cola, por ejemplo, que hace tiempo era un estudio que decía que los niños, la palabra que mejor sabían leer era la Coca-Cola. En la capital, por ejemplo, el niño sabe dónde dice McDonald's, dónde dice Metro, ¿no? Acá mismo nuestros niños ya, por ejemplo, no necesitan tener un conocimiento pleno de lo que significa la palabra, pero ellos, a partir de lo que pueden ver en un kiosco, pueden ver en la calle, pueden ver en una tienda, saben lo que dice una palabra. Por ahí es que inclusive el manejo del celular se les hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque van conociendo, ya van aprendiendo a relacionarse con palabras que son de su uso cotidiano, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué debe hacer el docente? El docente lo que debe hacer es incorporar en el trabajo del aula prácticas sociales de manera permanente de lectura, con textos de diverso tipo, y estos textos de diverso tipo que circulan en el entorno, ¿sí? ¿Y cómo se ayuda a apropiarse de un sistema de escritura? Cuando se les va leyendo. Recuerden, nuevamente reitero, tú hablas bien porque tú escuchas de manera correcta. Si tú vas a hablar mal, es porque convives dentro de un grupo humano o te relacionas con personas que probablemente no van a hablar de una forma correcta, ¿no? Nosotros tenemos nuestros propios dejos, tenemos nuestros propios problemas de habla, es justamente porque nosotros nos desenvolvemos en una sociedad quechuahablante, y nuestro pensamiento quechua hace de que nosotros muchas veces podamos hablar oraciones que en otros lugares probablemente nos puedan criticar. ¿Por qué?
por la forma como está construido el significado, está construido la oración. Ya dijimos en algún momento, ¿se acuerdan? Decíamos que nosotros somos los expertos en decir sube arriba, baja abajo, entra adentro, sale afuera. O también cuando dices, ¿no? Ese carro, ese es su carro de mi primo, es su carro de mi primo. Su de. Conjugamos de esta forma, ¿por qué? Porque es un habla que es permanente y común acá en nuestra sociedad poderlo hablar. Y nosotros lo repetimos así. Ustedes dense cuenta en algún momento cuando escriban o cuando hablen, se van a dar cuenta que cometemos ese tipo de errores, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el tema de la escritura. Si nosotros somos lectores permanentes, si andamos leyendo en forma permanente y el estudiante lo va a hacer de esa manera, va a leer en forma permanente, va a hacer que este estudiante pueda apropiarse de mejor forma de la escritura, ¿sí? Esa es una forma de cómo nosotros entendemos de que para escribir bien yo tengo que leer bastante. Y por eso te dice que ¿por qué la pregunta te dice, no? ¿Por qué leer diversos textos? Para que estos sean usados, ¿no? Para que estos sean usados, o sea, para que el niño sea en realidad el usuario de una cultura escrita y aprenda a leer inclusive aún antes de saber leer. Hay muchos niños que antes de ingresar al primer grado ya pueden leer. Pueden leer, ¿por qué? Porque están en ese constante, en ese permanente contacto con el texto, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo se pueden anticipar al significado del texto, porque van a ir relacionando los datos escritos con el contexto que ellos ya conocen, ¿no? Un ejemplo, en el caso de matemática. El niño, sin saber qué es la adición o qué es la sustracción, el niño sabe que hay cantidades que cuando se van a juntar cantidades, estos significan más, y cuando se van quitando cantidades, significan que es menos, se sustrae, se agrega o se sustrae, ¿no? Y el niño lo sabe. Cuando te pide yapa, te está pidiendo qué es el aumento, y el aumento ¿qué es? Es agregar cantidades. Esos son los conocimientos que trae el estudiante en este caso, ¿no? Y eso es lo importante de la práctica permanente, en este caso de la lectura. La lectura, ¿no? O sea, la forma de concebir a los niños como lectores plenos, y esto lo dicen los textos del ministerio, es que requieren la lectura de textos completos. Estos textos completos tienen que ser leídos con un propósito específico, ¿no? ¿Eso qué les va a permitir? Les va a permitir hacer descubrimientos importantes, ¿no? Y esos textos, como dice en la presentación que ustedes están leyendo, tiene que ser a través de textos continuos, ¿no? Relacionar el texto con el contexto de la situación comunicativa les va a facilitar apropiarse, ya dijimos, del sistema de escritura. O sea, tiene que relacionar el texto con el contexto de la situación comunicativa. Ahora que se viene, por ejemplo, el reinicio de las labores, se está hablando bastante del tema de la evaluación diagnóstica que se tiene que hacer, ¿no? Y dentro de la situación diagnóstica, dentro de la situación significativa, te indica que tienen que ser verosímiles estas situaciones significativas. De la misma forma el texto, ¿no? O sea, tienen que ser textos auténticos, textos reales, o similes, finalmente, ¿no? A eso se refiere cuando dice relacionar el texto con el contexto de la situación comunicativa. O sea, si yo voy a hablar, por ejemplo, de una anécdota, yo tengo que hablar de una anécdota, yo no puedo hablar de una noticia. Si finalmente el estudiante lo que va a hacer es leer sobre una anécdota. El otro es que el estudiante debe descubrir el uso social de la lectura en el día a día. Descubrir el uso social de la lectura significa que la lectura, cuando tú caminas, transitas en una cuadra, vas a encontrar un montón de textos que tú vas a poder leer, porque eso está en el día a día. Otro es comprender lo que leen, construyendo significado por sí mismo. ¿Y qué es construir significado por sí mismo? Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta, es decir, ¿y qué es construir el significado? Mucho se habla de construir el significado, ¿no? Construir el significado
es darle sentido al mensaje que estamos leyendo, ¿no? Es utilizar todos, o sea, para darle sentido, utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance. El éxito de la comprensión lectora justamente radica en eso, en el uso de esos recursos, ¿no? Y nosotros cómo vamos a poder ir construyendo un significado. Un ejemplo, ustedes saben lo que es un puzzle, ¿no es cierto? O también es el llamado texto con hueco. Esos textos con hueco es cuando yo, por ejemplo, me dan una oración y en la oración le dejan un vacío, ¿no? Un vacío. ¿Y qué tiene que hacer en este caso el estudiante? En ese vacío tiene que ir llenando una palabra para que le dé significado a toda la oración en este caso. Entonces, de esa forma funciona comprender lo que están leyendo los estudiantes. Por otro lado, descubrir las funciones de lectura y escritura también, porque siempre van juntos, recuerden, como principales características de los textos y los principios del sistema de escritura alfabético. Las funciones de la lectura, ¿para qué me sirve la lectura? ¿Para qué me sirve la escritura? ¿No? Y cada texto tiene sus propias características, porque no todos los textos son iguales, recuerden eso, colegas. ¿Sí? Organizar las partes que componen el texto, relacionando las ideas del texto y dándole un sentido global. Tengan presente para más adelante esta última parte, colegas. Organizar las partes que componen el texto, relacionando las ideas del texto y dándole un sentido global. ¿Qué más podemos decir? Enseñar a leer en situaciones de comunicación tienen que darse siempre con un sentido, o sea, con un propósito de lo que nosotros vamos a leer. Y cuando nosotros vamos a leer, tenemos que darle propósito a la situación de lectura, a la situación comunicativa, porque leemos para muchas cosas. Leemos para entretenernos, leemos para investigar, leemos para encontrar títulos, leemos para revisar textos, y leemos también para recopilar canciones, rimas, adivinanzas, ¿no? Y este propósito de lectura se da pues en diversos textos, en diferentes textos, y estos textos no solamente se dan dentro de lo que tenemos dentro de la escuela, sino también de circulación social. Un ejemplo, si yo tengo que hacer ahora con este nuevo retorno atípico, yo de repente puede ser que no necesariamente utilice textos, los cuadernos de trabajo, puedo utilizar un periódico, eso es un texto de circulación social, ¿no? Y no necesariamente es un texto escolar. Y el periódico me puede enseñar, sí, me puede enseñar porque ahí puedo encontrar los infogramas, lo que ustedes ahora han estado desarrollando, los textos continuos o textos discontinuos, ¿no? Y estos diversos textos también tienen que tener dos cosas fundamentales, que permitan, en este caso al lector, que asuma sus prácticas, ¿no? Esas prácticas permanentes, o que también permitan comprender el sistema de escritura, o sea, lectura y escritura. Cuando yo leo, estoy leyendo para ir haciendo mi práctica lectora y también para ir comprendiendo que los textos tienen un sistema de escritura. Cuando es lectura, yo tengo que ir relacionándolo a través de ¿qué? De los modelos lectores. Recuerden cómo nosotros hemos aprendido a leer. Entonces, ese aprender a leer es cuando nos leía nuestra madre, nos leía el hermano, nos leía el vecino, ¿no? En este caso, el maestro también cuando va leyendo, ese es el modelo lector, ¿no? Y en el tema de la escritura es cuando se van a ir comparando las diversas escrituras, ¿no? Por ejemplo, en el texto, cuando son niños pequeños, nosotros podemos ver la relación que se da ante una palabra, ¿no? Una palabra de su inicio, por ejemplo, de su primera sílaba, puede estar relacionado con nombres, con palabras de textos que ya hayan leído en algún otro momento, con palabras aprendidas según el contexto donde puedo ir transitando, ¿no? En este caso, ambos van a permitir anticiparnos, ¿no? Para que se confirme o se rechace esta situación de comunicación y el propósito del cual nosotros estamos leyendo. Muy bien,
Entonces, dicho eso, vamos a continuar resolviendo, ¿sí? Antes de esto vamos a tomar en cuenta cuestiones básicas, ¿no? Por ejemplo, dice que una condición básica para que accedan los estudiantes de manera plena a la cultura escrita es la primera alfabetización que empieza en inicial y se consolida en lo que es el primer grado de primaria, ¿no? O sea, si bien es cierto que puede haber niños que ingresen ya leyendo, pero también son sus primeros pasos que tiene que dar en el nivel inicial el estudiante. Eso hay que tener en cuenta. Y a lo largo de la escolaridad, el estudiante debe enfrentar textos de diversa complejidad. Recuerden lo que hablamos en algún momento cuando conversábamos sobre el desarrollo de competencias. Las competencias son únicas que se van a desarrollar en todo el transcurrir de la educación básica regular. El estudiante del nivel inicial con el estudiante del nivel secundario leen o desarrollan la misma competencia. Si yo hablo de leer, el niño de inicial de primer grado lee y el joven de quinto y secundaria también lee. La diferencia está en la complejidad del texto que van a leer, ¿sí? Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que comprender un texto escrito está centrado en que tenemos que darle significancia a lo que se está leyendo. La lectura de los textos van a permitir a que el lector elabore ideas, puntos de vista, actitudes y valores. Son temas muy importantes, colegas, porque también estos, en lo que hemos estado revisando los exámenes, vienen algunas preguntas justamente relacionadas a todos estos temas de una forma tal que te lo describen como situación de aprendizaje, como una experiencia de aprendizaje. Veamos esta pregunta, colegas, que hemos encontrado. A ver, en un aula de segundo grado, la profesora Elizabeth prepara con los niños un recetario de postres, proyecto al que llamaron Aprendemos y Hacemos Postres. El propósito es que los niños lean recetas para hacer un libro sobre ellas y preparar diferentes postres en su aula. Esta actividad, ¿qué permitirá en los estudiantes? La pregunta es, ¿qué va a permitir que estos estudiantes lean recetas? Y la alternativa dice que los estudiantes puedan preparar postres para mejorar su sistema de alimentación, que los estudiantes conozcan la estructura de la receta y sus características textuales, que los estudiantes conozcan los textos instructivos y puedan construir un libro al estilo recetario. ¿Cuál sería en este caso nuestra alternativa, colegas, a marcar? Vamos con vuestras respuestas. Vamos, colegas. ¿Cuál sería la respuesta a marcar? Ya, la profesora siempre, ella, muy bien, felicitaciones, maestra, usted siempre atenta. ¿Algún otro colega? Recuerden que pueden poner en el chat o también pueden ustedes abrir el micrófono y a partir del micrófono también pueden desarrollar o indicar la respuesta. Vamos. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, en vista de la participación masiva que ha habido, entonces iremos dando la respuesta. A ver. Dice que la profesora Elizabeth está preparando un recetario de postres, ¿no? Y su propósito es que lean recetas para hacer un libro. O sea, ¿cuál es el propósito? El propósito es hacer un libro, ¿sí? Ese es el propósito de la maestra. ¿Sobre qué? Sobre las recetas. Y a partir de estas recetas, dice, van a preparar diferentes postres en su aula. ¿Pero qué va a permitir hacer el libro? ¿Qué le va a permitir al estudiante? Que el estudiante pueda preparar postre para mejorar el sistema de alimentación. Esa alternativa no tiene ni pies ni cabeza, por tanto es descartada de manera inmediata. Pero tenemos dos alternativas que tienen algo de similitud. Uno que dice que los estudiantes conozcan la estructura de la receta y sus características textuales,
y otro que los estudiantes conozcan los textos instructivos y puedan construir un libro al estilo recetario, dice, ¿no? Pero en este caso está indicando que el propósito es que hagan el libro, pero ¿qué va a permitir en el estudiante hacer el libro? Que los estudiantes puedan conocer la estructura de la receta, cómo es un texto instructivo y cuáles son sus características textuales. Por tanto, muy bien, como ustedes lo han marcado, la alternativa es la B como la respuesta correcta a esta pregunta. Otra pregunta que hemos encontrado con referencia a lo que hemos hablado, dice lo siguiente. En un aula de segundo grado, los niños de la profesora Pilar están buscando información acerca de Machu Picchu para una exposición que van a realizar por el aniversario de Cusco. El propósito de la lectura es que los niños busquen información sobre Machu Picchu y los animales que habitan allí para compartirla en la velada que realizará la escuela por fiestas patrias. ¿Cuál de las actividades es la que será mejor aprovechada por los estudiantes? Que los estudiantes localicen información que se encuentra entre los párrafos del texto e infieran el tema, que los estudiantes puedan desarrollar inferencias a partir del texto que leerán, que los estudiantes puedan opinar y dar sus puntos de vista sobre Machu Picchu y su fauna. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes, colegas? Vamos. Vamos, colegas. Vamos, colegas, ¿cuál sería la respuesta? Ajá, nuevamente la maestra marcando. Perdón. Muy bien. Dice que en el aula de segundo grado, perdón, dice que en el aula de segundo grado los niños de la profesora Pilar están buscando información sobre Machu Picchu, ¿no? Porque van a hacer una exposición que van a realizar por el aniversario de la ciudad del Cusco. El propósito de esta lectura es que los niños busquen información y los animales que habitan allí, dice. ¿Para qué? Para que puedan compartir esta lectura. Pero ¿cuál de las actividades es la que será mejor aprovechada? Quiere decir que las tres actividades, colegas, está desarrollando la maestra y está diciendo cuál de ellas va a ser lo que más va a ser aprovechada por los estudiantes. Empecemos por la C. Que los estudiantes puedan opinar y dar sus puntos de vista sobre Machu Picchu y su fauna. Pero es solamente una opinión que van a dar. Solamente una opinión sobre Machu Picchu, ¿no? Ahora, que los estudiantes puedan desarrollar inferencias, dice la alternativa B. Solamente van a dar solamente inferencias a partir de lo que van a leer. Pero la alternativa A, ¿qué nos dice? Que los estudiantes van a localizar información que se encuentra entre los párrafos del texto y luego van a inferir el tema. Quiere decir que van a desarrollar dos capacidades, ¿sí? La capacidad de obtener información explícita y luego van a desarrollar la inferencia y la deducción lógicamente del texto que están leyendo. Por tanto, fíjense, decíamos con demanda cognitiva. O sea, estamos hablando de aprovechamiento de las capacidades, de los recursos que tiene el estudiante. Entonces, en la alternativa B y en la alternativa C, podemos apreciar que básicamente está relacionado más a una capacidad y no a dos capacidades que va a desarrollar el estudiante, ¿no? Por tanto, la respuesta en este caso va a ser la alternativa A, ¿no? La alternativa A.
Muy bien. Muy bien, colegas. Veamos otra, otra situación que también que se da en este tipo de preguntas, de exámenes, y que dice lo siguiente, ¿no? La siguiente situación nos está ubicando. Recuerden, siempre nos ubican. Los estudiantes de cuarto grado han descubierto que en el huerto de la institución educativa hay caracoles y se lo han comentado a la docente. En este contexto, ella les propone investigar acerca de los caracoles para elaborar dípticos que ofrezcan información a la comunidad educativa sobre cómo viven estos moluscos. Como parte de la investigación, los estudiantes realizaron algunas observaciones iniciales en el huerto para plantear hipótesis sobre cómo viven los caracoles. Luego, como parte de la búsqueda de información para sus dípticos, un grupo de estudiantes encontró el siguiente texto y lo compartió en clase. Entonces, lo que está haciendo es leer acerca de lo que dice acá en este texto, ¿no? Y dice: el caracol de tierra es un molusco que carece de huesos y esqueleto interno. Posee una concha o caparazón de forma de espiral que carga sobre la espalda. Esta es dura y protege su cuerpo blando. Además, el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. El caracol tiene 4 cuernos llamados tentáculos. Los 2 largos encima de la cabeza terminan en los ojos. Estos le permiten distinguir cambios de luz, por ejemplo, el día o la noche. Los 2 pequeños debajo de la cabeza le sirven para tocar, sentir y olfatear. Si se tocan los cuernos del caracol, este los guarda para protegerlos. La boca del caracol es muy pequeña. A pesar de esto, puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Tiene una lengua áspera como una lija, llamada rádula. Esta lengua tiene pequeños dientes que desgarran y aplastan la comida para digerirla correctamente. Con la rádula, el caracol lija los alimentos que come. El caracol se desplaza reptando y contrayendo su cuerpo. No sabe caminar hacia atrás. Al avanzar, deja un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo o sobre las hojas. Los caracoles terrestres son increíblemente lentos y la velocidad depende de la especie, pero por lo general oscila entre los 1.3 y 2 centímetros por segundo. Muy bien, esa es la lectura que los estudiantes han presentado en la clase. Recuerden, estudiantes de cuarto grado. ¿Y qué pregunta nos hacen con respecto a esta lectura? Vamos a ver. La pregunta dice: la docente busca que los estudiantes comprendan el sentido del texto. Para ello, les ha propuesto algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para que los estudiantes obtengan información explícita? Y las preguntas dice: ¿con qué partes de su cuerpo se alimenta el caracol? Alternativa B. ¿Por qué el caracol se contrae al interior de su concha? Y alternativa C. ¿Qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? ¿Cuál sería nuestra respuesta, colegas? A ver, vamos. Vamos, colegas, ¿cuál sería nuestra respuesta? A ver, vamos, José Luis. Jesús A.
Frida, Edmundo, Rufino, Freddy. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, si no podemos abrir micrófono por el chat. A ver. Recordemos que esta pregunta nos está indicando que la docente busca que los estudiantes puedan comprender el sentido del texto, ¿sí? Y les plantea algunas preguntas. Y estas preguntas tiene que ser una de ellas la más adecuada para que los estudiantes obtengan información explícita. Ya tenemos una respuesta. ¿Alguien más se anima? Vamos a ver, recordemos, ¿ya? La primera nos está diciendo con qué partes de su cuerpo se alimenta el caracol. Partes de su cuerpo. La alternativa B, ¿por qué el caracol se contrae al interior de su concha? ¿Por qué? La alternativa C, ¿qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? ¿Qué le permite? Estamos hablando de un tipo de información, recuerden, información explícita. Nos está indicando información explícita, ¿sí? ¿Ya? O sea, lo que está dentro del texto, Vamos a retornar y vamos a ver en el texto. ¿Ya? Dice, ¿con qué partes de su cuerpo se alimenta? Si yo me pongo nuevamente a leer en la parte de la comida, voy a encontrar en este párrafo que dice, la boca del caracol es muy pequeña, a pesar de esto puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Explícitamente me está diciendo con qué partes de su cuerpo, no, porque me está diciendo de frente que es la boca, o sea, la boca me está diciendo, ¿no? Entonces no son partes de su cuerpo, es solamente la parte de su cuerpo. ¿Por qué el caracol se contrae al interior de su concha? Entonces acá en el primer párrafo, en este primer párrafo acá, colegas, en esta parte, yo voy a encontrar que dice que además el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. Nada más de esa forma nos está diciendo, nos está indicando nada más de esa forma, que el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. Entonces, ¿esto a qué se está refiriendo? Está haciendo referencia a que el estudiante de manera imaginaria, ¿sí? Él va a poder decir, ¿por qué se contrae el caracol? ¿Por qué se contrae al interior? Dirá, pues porque tiene frío, porque se asusta ante algo, porque se protege, ¿no? Pero no te lo dice de manera explícita el texto en este caso, no te lo está indicando. En cambio, en la alternativa C, que te dice qué le permite al caracol deslizarse sobre las hojas, me voy nuevamente al párrafo último y dice, el caracol se desplaza reptando y contrayendo su cuerpo, no sabe caminar hacia atrás, al avanzar deja un rastro de baba que le permite mejor, ¿sí? Que le permite deslizarse mejor sobre el suelo o sobre las hojas. Ah, aquí está. Este de acá me está indicando, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta, colegas? Ahí me está indicando. Dice, al avanzar deja un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo, sobre las hojas. Entonces, la pregunta que me está haciendo en este caso dice, para obtener información explícita, ¿qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? La baba. Entonces, la respuesta a esta interrogante, a esta pregunta, es la alternativa C. Muy bien. Aquellos colegas que han marcado la C en casa, muy bien, felicitaciones. Profesor Luis, haciendo un paréntesis. Dentro del texto, claro, también a veces confunde un poco el hecho de que dice, ¿no? El caracol carece de huesos, ¿no? Carece de huesos, dice. Entonces, como no tiene huesos, entonces eso le permite contraerse, ¿no es cierto? Ajá,
Ajá. Entonces, dime, ahí nomás, a ver, Freddy, dime, cuando estás indicando eso, estás haciendo una deducción a lo que ha podido hacer que se contraiga, ¿cierto? ¿Sí? Has deducido, ¿cierto? O sea, no tiene huesos y por tanto se puede contraer. Esa deducción que has hecho, entonces es una información implícita, mas no es explícita. Y lo que nos está pidiendo esta pregunta es, acá nos está pidiendo información explícita. Ojo, no nos olvidemos de eso. Nos está pidiendo información explícita, o sea, lo que está dentro del texto, ¿no? Eso es lo que, por eso les vuelvo a decir, estas preguntas... Precisado, o sea, tiene que existir dentro del texto. Exacto, exacto. Y lo que estos exámenes, ya les vuelvo a reiterar, lo que nos van a direccionar, nos van a orientar siempre en este tipo de alternativas, es que vamos a encontrar distractores. Entonces, lo que yo tengo que entender es a dónde me direcciona la pregunta que me están haciendo, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, la docente y los estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En ese momento, o sea, el texto, ¿no? Están leyendo el texto del caracol. En ese contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente. Un estudiante va a afirmar y dice, entonces los caracoles son capaces de morder cualquier cosa. Seguro pueden hacerle hueco a una puerta. ¡Qué increíble! No sabía que tenían dientes tan fuertes, dice el niño, ¿no? Y luego la docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo. Por ello busca ayudarlo a interpretar adecuadamente el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? Nuevamente esta partecita hay que volverlo a leer. Dice, la docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo. Entonces yo tengo que pensar que tengo que retornar al tercer párrafo. Dice, por ello, busca ayudarlo a interpretar adecuadamente el contenido del texto. ¿Qué está queriendo hacer la profesora? Que el estudiante pueda interpretar de qué forma adecuadamente el contenido del texto. Y dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones? Ojo, son 3 acciones que está planteando la docente, pero una de ellas es la más adecuada para lograr el propósito. Entonces, la alternativa A dice, proponerle releer el tercer párrafo del texto para que busque la información acerca de que los caracoles muerden cualquier objeto. Sobre esta base, preguntarle si cree que es posible afirmar que los caracoles pueden agujerear una puerta con sus dientes. Alternativa B, pedirle que señale en el texto los tipos de alimentos que los caracoles pueden comer con sus dientes. Después mencionarle que entre dichos alimentos no se encuentran las puertas y que no se puede afirmar que muerden cualquier cosa. Alternativa C, subrayar las ideas del tercer párrafo en donde se menciona cómo se alimenta el caracol. A partir de esto, leerles la información referida a los dientes del caracol y explicarle que en realidad lo que hacen es desgarrar las hojas y las frutas. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? Tómense su tiempo con calma, relean e indiquen cuál sería la respuesta. Ya tenemos una respuesta. Maestra Amalia, la maestra Amalia hoy día está calladita. Ya ahí nos respondió muy bien, maestra. A ver, el maestro José Luis, maestro Rufino,
Maestra Jesús está calladita, la maestra Jesús está oyendo ahí. Ya seguramente ahora va a intervenir. ¿Vamos? ¿Cuál sería la respuesta? Ajá. Muy bien, José Luis. De mucho tiempo, José Luis, te voy viendo por ahí, aunque sea por este medio. Ya pronto habrá la oportunidad para retomar, si es que nos llegan a vacunar, ¿no? A espera de la vacuna. Vamos a ver. A ver. Dice, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo? Miren, leamos la situación. El estudiante va a decir que los caracoles muerden cualquier cosa. O sea, que pueden hacer hueco a una puerta, dice, el niño está indicando, ¿no? Se está haciendo una deducción, el niño está poniendo de manera crítica, él está poniendo su reflexión, ¿no? Dice, increíble, no sabía que tenían dientes tan fuertes, dice el niño, ¿no? Pero la maestra le dice, la maestra dice, el niño está hablando esto porque se está percatando en el tercer párrafo, dice, ¿no? Está leyendo el tercer párrafo. Pero como puede estar equivocado, yo le voy a ayudar a interpretar adecuadamente el contenido del texto, dice. Entonces, recuerden, colegas, recuerden lo que les dije en un momento. El maestro no debe hacer un tipo de retroalimentación elemental o un tipo de retroalimentación descriptiva. Recuerden, en los tipos de retroalimentación se tiene que buscar una retroalimentación por descubrimiento, ¿sí? Una retroalimentación que le permita al estudiante encontrar por sí mismo la respuesta ante la situación en la cual nosotros hemos detectado que puede tener alguna falencia. Entonces, en este caso, cuando tú le das la respuesta al estudiante, ¿sí? No puedes tú decir esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque estarías equivocando en este caso tu posición, ¿no? Entonces yo veo en la alternativa C una palabrita que para mí quita todo el buen sentido de lo que estaba intentando hacer esta acción. Porque dice, subraya las ideas del tercer párrafo. Muy bien, porque forma parte, ese subrayado de las ideas, forma parte de una de las estrategias de la lectura, ¿sí? Es una técnica de la comprensión lectora, el subrayado. Muy bien hasta ahí. Y luego dice, a partir de esto, leerles la información referida, ¿no? Él les está leyendo, muy bien hasta ahí. Pero ¿dónde viene la cosa? Acá, cuando el maestro le explica. O sea, el maestro le está dando ya la respuesta al estudiante. Entonces, al darle la respuesta, inmediatamente yo digo, no le está ayudando a interpretar el contenido del texto, sino le está dando, el maestro no le está ayudando a buscar, sino le está dando la respuesta al estudiante. Entonces, inmediatamente yo lo que hago es descartar esta alternativa C, lo descarto, ¿sí? Ahora me voy a la alternativa B, que dice, pedirle que señale en el texto los tipos de alimentos que los caracoles pueden comer con sus dientes. Después, mencionarle que entre dichos alimentos no se encuentran las puertas, ¿no? Entonces, otra vez acá, el maestro le está dando otra vez la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, también la alternativa B lo descarto. Y de por sí, sin necesidad de volver a leer, de volver a encontrar, solamente para darme cuenta, yo digo ya, la alternativa A es la respuesta correcta. Muy bien, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué actividad, qué acción está desarrollando la maestra? Dice, proponerle releer, le dice, vuelve a leer el texto y busca la información acerca de que los caracoles muerden cualquier objeto. Sobre eso, le preguntas, ¿crees que es posible afirmar que los caracoles pueden agujerear una puerta con sus dientes? ¿Quién va a dar la respuesta? Es el propio estudiante. Por tanto, la alternativa
A, en este caso, viene a ser la alternativa correcta, colegas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjense que este tipo de preguntas que nos hacen en estos exámenes tienen justamente estos matices, estas situaciones que van a permitirnos a nosotros hacer un análisis acerca de nuestra propia acción y lo que las teorías actuales, lo que estas famosas rúbricas, porque recuerden que las rúbricas estas que son el tema de evaluación al maestro, considera justamente dentro de uno de sus puntos el tema del tipo de retroalimentación que debemos realizar. Y en este caso, al momento de observar una debilidad del estudiante y al ayudarlo a que interprete lo que quiere decir el texto, entonces estás haciendo una retroalimentación con el estudiante. Muy bien, vámonos a la siguiente situación, que es un texto un poco más extenso, colegas, y lo voy a ampliar para que nos permita hacer un mejor análisis de esta pregunta. Por esta nomás lo voy a ampliar y después lo vuelvo a cerrar, por favor. A ver. Ya. Ahí está. Listo. Para que sea un poquito más, se vea un poquito más clara, ¿no? Más claro para que nos ayude a todos. A ver, ¿qué dice? Dice, ¿está ampliado, colegas? ¿O se ha ampliado o no se ha ampliado? Porque yo, dentro de mi máquina está ampliado. No sé si de repente ustedes no está ampliado y yo puedo estar pensando que se está viendo bien para todos. A ver. Con lentes, profesor Luis. Con lentes. Ya, vamos, ¿qué dice? A ver. Dice, miren nuevamente, la situación, siempre la parte que está así, que no está clara, con lentecitos, con detenimiento tenemos que fijarnos porque esa es la parte que nos va a ubicar en qué situación se está dando esta pregunta, estas preguntas a continuación que vienen, ¿no? Dice, después de visitar una reserva natural, a ver, un momentito, colegas, por favor, firmes, ya está, a ver, dice, después de visitar una reserva natural, los estudiantes de 5º grado están interesados en conocer más sobre las situaciones de peligro a la que están expuestas algunas especies de la fauna amazónica. En este contexto, los estudiantes han seleccionado fuentes de información para leerlas de manera conjunta. A continuación, se presentan una de estas fuentes. O sea, han visitado una reserva, ¿no? O sea, han visitado y luego ya retornaron. ¿Con qué estudiantes estamos hablando? Estudiantes de 5º grado. Siempre, colegas, recuerden, tengan en cuenta el grado en el cual nos están ubicando para nosotros poder ir respondiendo, porque tiene mucho que ver, como algún momento les dije, con lo que son los estándares de aprendizaje. Entonces ya, nos están ubicando en el 5º grado. ¿Y qué nos dice? Que estos estudiantes quieren conocer más sobre las situaciones de peligro, ¿no? En las cuales están expuestas las especies de la fauna amazónica. Entonces, el texto dice lo siguiente. Hola, soy la tortuga taricaya. Mi nombre científico es Podognemis unifilis. Vivo en las lagunas y ríos amazónicos del Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Nuevamente, una chequeadita nuevamente dice, tortuga taricaya. Está hablando una tortuga taricaya. ¿Dónde vive? En las lagunas de los ríos amazónicos del Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Si estás cerca de un río selvático, puedes verme formando grupos y tomando sol sobre los troncos de los árboles que flotan en el agua. Pero la mayor parte del día la paso nadando. Es lo que me gusta hacer. Otra forma de ubicarme es que te fijes en dónde se posan las mariposas. Es común
que las bellas mariposas de la Amazonía se acerquen a mi cabeza y delicadamente beban las lágrimas que producen mis ojos. En esas lágrimas encuentran abundantes sales de sodio que las ayudan a alimentarse. Algunas veces me acerco a la orilla, pero solo para poner huevos. Eso ocurre entre los meses de julio y septiembre, cuando baja el nivel de los ríos. En una sola noche puedo llegar a poner 30 huevos. Pasadas unas semanas, los cascarones de los huevos se quiebran y de ahí salen muchas taricayas bebés. Son tan lindas e inquietas, así como a mí, a las taricayas bebés les encanta el agua. Por eso lo primero que hacen, después de romper el cascarón, es correr hacia el agua para darse un chapuzón. Finalmente quiero decirte algo muy importante. Según los estudios, las taricayas estamos en la categoría vulnerable. Lamentablemente, existen probabilidades de pasar a la categoría especie en peligro de extinción. Para que esto sea así, solo tendríamos que sobrevivir unas pocas taricayas en todo el mundo. Esto es muy triste. Por ello quiero pedirte un favor. Recuerda que el hogar de las taricayas son los ríos y lagunas amazónicas, no los estanques o peceras de las ciudades. No los estanques o peceras de las ciudades. No somos mascotas. Ayúdame a que muchas personas lo sepan. No permitamos que los animales silvestres sean sacados de sus hogares y vendidos como mascotas. Muy bien, la lectura un poquito extensa, pero eso es lo que nos indica. Luego dice, las preguntas a las cuales nos llevan todo este texto, nos dice la pregunta número 3, dice, la docente busca ayudar a los estudiantes, les está ayudando, ¿no? ¿En qué? En la comprensión del sentido del texto. Recuerden, comprensión del sentido del texto, hemos hablado. Para ello, les ha propuesto algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes obtengan información explícita? ¿Qué nos está pidiendo? Información explícita. ¿A qué nivel nos está llevando? Nivel literal. Nivel literal, no se olviden. Ya, ¿cuáles serían las preguntas? ¿Cuál es el hogar de las taricayas? Alternativa B. ¿Para qué creen que fue escrito este texto sobre las taricayas? Alternativa C. ¿Cuál es la actividad comercial que afecta el modo de vida de las taricayas? ¿Cuál sería la alternativa a marcar, colegas? Adelante con vuestras respuestas. Ya tenemos una respuesta. ¿Alguien más se anima, colegas? ¿Vamos? Vamos, profe Rufino. Vamos, profesor José Luis. Vamos, profesora Amalia. Alternativa B, profesor. Alternativa B, dice el maestro. Muy bien, gracias. Maestra Amalia. Vamos, colegas. Tenemos que ir haciendo la práctica de de la resolución de estos problemas. Ajá, la maestra Amalia nos indica también ya una respuesta. Maestro José Luis, vamos. Muy bien. A ver. Se les ha enviado les hemos enviado la semana pasada, colegas. Sí, la semana pasada fue, creo que sí fue la semana pasada. Les hemos enviado las diapositivas que hemos trabajado. Claro, la semana anterior trabajamos, no, hace 2 semanas trabajamos.
fallando con la memoria. Hace 2 semanas les enviamos el trabajo que hemos desarrollado. El trabajo que hemos desarrollado, colegas, acerca de estos niveles de comprensión lectora, ustedes recordarán, y en los niveles de comprensión lectora, justamente para ir resolviendo ese tipo de preguntas, nos habíamos dado algunas consignas, ¿no? Algunas consignas que nos ayuden a encontrar respuesta cuando se dan de este tipo, ¿no? Y decíamos, si ustedes se acuerdan, colegas, decíamos que en cada nivel de lectura, nosotros vamos a ir encontrando algunas palabritas claves que nos van a llevar a encontrar respuesta cuando se va a referir a un cierto nivel de lectura, ¿no? A los niveles de comprensión lectora. Y recuerdan que les decía, ¿no? Cada nivel de comprensión lectora está muy relacionado de manera directa con lo que son las capacidades de la comprensión lectora, ¿sí? Recuerden, nivel literal, porque se obtiene información explícita en el texto. Nivel inferencial, porque nosotros encontramos la información a través de hacer inferencias, deducciones, ¿no? Donde la información se encuentra, de manera explícita. Y el nivel crítico, relacionado a la emisión de juicios valorativos, vale decir, a lo que viene a ser la reflexión, evaluación de la forma, contenido, mensaje que tienen los textos. Entonces, teniendo ese recordar, ¿no?, de estos niveles de comprensión lectora, entonces me están indicando en esta pregunta, miren, a pesar de que el texto es bastante extenso, curiosamente la pregunta es tan simple porque te dice, ¿cuál de las siguientes preguntas, porque hay 3 preguntas ahí, se centra en que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de literal, la capacidad de obtener información explícita? Y te dan 3 preguntas que tienen palabras iniciales, la primera, ¿cuál?, la segunda, ¿para qué?, y la tercera, ¿cuál es la actividad? Entonces, recordando un poco, colegas, en las preguntas literales, ¿ya? En las preguntas literales encontramos estas 3 preguntas. Las 3 preguntas encontramos. Si yo leo esas pistas para la formulación, para la detección de preguntas literales, recuerden, ¿qué, quién, dónde, quiénes, cómo, con quién, para qué, cuándo, cuál, cómo se llama, ¿no? Pero el cuál es base o es fundamental cuando a él le agregan cuál es, ¿ya? El para qué también. Entonces, en ambos casos, los 3, colegas, los 3 nos van a direccionar a hacer preguntas literales, hasta ahí, o sea, hasta esa partecita. Entonces, puedo equivocarme y puedo marcar la B o la C o la A, puedo marcar. ¿Por qué? Porque estas pistas me llevan a esa partecita, ¿no? Pero las preguntas inferenciales, esas pistas de preguntas que se relacionan a lo que es el nivel inferencial, son las siguientes, ¿no? Dice, ¿qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podría ser? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Cuál es? Otra vez. ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Y qué crees? ¿No? Fíjense, estas preguntas inferenciales, colegas, también yo lo veo, observo acá, miren, y los tres me están llevando a eso, entonces un poco que me podrían distraer. Por eso se llaman respuestas distractoras, ¿no? Alternativas distractoras. Pero ¿dónde está la diferencia? Miren, la alternativa C dice,
¿Cuál es la actividad comercial que afecta el modo de vida de las taricayas? Ah, ese ya está. Puede ser que en la lectura esté directamente explícito esa pregunta. Ya está. Entonces la alternativa C podría ser. La alternativa de B dice, ¿para qué creen que fue escrito este texto sobre las taricayas? Ah, si me está diciendo para qué fue escrito, ya de manera inmediata estoy diciendo, esto de acá es un tipo de pregunta inferencial. ¿Para qué fue escrito? A ver, ¿para qué fue escrito esto? Ya es inferencial. Entonces yo lo descarto, la alternativa C. Ya te descarto a ti, alternativa C. Listo. Entonces tengo la alternativa A, que dice, ¿cuál es el hogar de las taricayas? Y la alternativa C, ¿cuál es la actividad comercial que afecta el modo de vida de las taricayas? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que retornar a la lectura para encontrar de manera inmediata, ver cuál de ellos es la alternativa que va a ser la correcta, porque me está pidiendo información explícita. Ojo, no se olviden, información explícita es lo que me está pidiendo. Entonces, retorno a la lectura y le doy una mirada rápida. Dice, tortuga taricaya, mi nombre científico tal, vivo en las lagunas y ríos amazónicas. Ah, vivo en las lagunas, dice, ¿no? Está diciendo que vive en las lagunas. Y la pregunta que me está haciendo es, ¿cuál es el hogar? ¿Qué más dice? Si estás en un río selvático, puedes verme formando grupos y tomando sol sobre los troncos de los árboles que flotan en el agua. Tampoco no me dice nada de su hogar. Otra forma de ubicarme es que te fijes dónde se posan las mariposas. Es común que las bellas mariposas de la Amazonía se acerquen a mi cabeza. Sigue haciendo una descripción de lo que es la tortuguita hasta acá, ¿no es cierto? Entonces dice, algunas veces me acerco a la orilla, pero solo para poner huevos. Eso ocurre también sigue hablándonos de una descripción de cómo es la taricaya, ¿no? Dice, finalmente quiero decirte algo muy importante. Según los científicos, las taricayas estamos en categoría vulnerable. Lamentablemente existen probabilidades de pasar a la categoría especie en peligro. Podrían pasar. Para que esto así tendríamos que sobrevivir unas pocas taricayas en todo el mundo. Ah, podríamos sobrevivir. Esto es muy triste. Para ello quiero pedirte un favor. Recuerda que en el hogar de las taricayas son los ríos. Ay, acá está. Ya está. Acá de manera inmediata me está describiendo, ¿sí? Me está indicando dónde es el hogar de las taricayas. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la forma como yo voy a encontrar de manera explícita, me está indicando dónde es el hogar de las taricayas, en los ríos y las lagunas amazónicas. Entonces, colegas, la respuesta, como muy bien muchos de ustedes lo han dado, en este caso ya de por sí es la alternativa A. ¿Sí? Entonces, fíjense, colegas, lo que les estoy queriendo mostrar es para que se den cuenta que las alternativas siempre van a tener distractores, y estos distractores nos van a llevar justamente a poder darnos cuenta que hay algunas que tienen un parecido, pero hay otras que de por sí lo tenemos que descartar, como en este caso la alternativa B, y la alternativa C es la que nos va a distraer de la alternativa correcta. ¿Sí? Y la última pregunta dice, la docente nota que varios estudiantes les resulta difícil interpretar, hablando de interpretar el sentido global del texto. Ajá, interpretación del sentido global del texto. Por esta razón, busca ayudarlos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? La alternativa A, releer cada párrafo del texto con los estudiantes, verificando que comprendan la información explícita e implícita que ofrecen, después volver a leer el texto en su totalidad y explicarles cuál es el sentido global. Colegas, de manera inmediata, yo descarto esto. ¿Por qué? Porque este de acá lo mata como alternativa, por tanto, descarto la alternativa A. El maestro no puede explicar ese tipo de retroalimentación, no le ayuda al estudiante. Para lo que yo quiero, porque, ojo,
Sí le ayuda, pero estamos hablando de ser la más adecuada. Acción pedagógica más adecuada, me está diciendo, que es lo más adecuado. ¿Puedes explicarle? Sí, ¿por qué? Porque existe el tipo de retroalimentación descriptivo. Entonces, este de acá es descriptivo, pero hay otro más potente. Sí, hay otro más potente, es el de descubrimiento. Entonces, acá en la alternativa B, solicitar que lean únicamente el último párrafo del texto, asumiendo que la voz que se dirige al lector no es de una taricaya, sino de una persona. Dramatización. Después, pedir que expliquen si el sentido del texto cambia o es el mismo y por qué. Pedir que expliquen. ¿Quién va a explicar? Va a explicar en este caso el estudiante, ¿no es cierto? Muy bien, podría ser la alternativa B. Veamos qué dice la alternativa C. Elaborar un cuestionario con algunas preguntas orientadas a elaborar la interpretación del texto. Muy bien. Después, ayudar a los estudiantes a hallar las respuestas correctas para que todos cuenten con una interpretación similar sobre la lectura. Podría ser, pero ¿cuál es más potente? ¿La B o la C? Lógico, como ustedes mismos lo han dicho, la B. ¿Por qué? Porque acá inclusive el maestro, o en este caso la maestra, pide que casi todos tengan una interpretación similar y no les deja la libertad de opinión que puedan tener los estudiantes. Por tanto, la alternativa B es la respuesta correcta. Muy bien, colegas. Hasta acá hemos hecho un repasito, hemos ido viendo de qué forma, colegas, se van presentando ese tipo de preguntas que nos plantean en los exámenes y los cuales tenemos que ir dándole un sentido para que nosotros podamos encontrar la respuesta adecuada. Bueno, si no hubiera alguna otra pregunta, colegas, muchísimas gracias por haber participado en esta reunión, felicitándolos a quienes han podido soportar y aguantar hasta estas horas, y bueno, nos estaríamos viendo, ojalá el profesor Rufo nos pueda estar escuchando, de repente la siguiente semana poder adelantar y poder desarrollar con ustedes. Tenemos la intención de desarrollar con ustedes una estrategia que considero que les puede ayudar. Es una estrategia que lo venimos practicando durante muchísimo tiempo, es sobre el análisis de texto, y creo que eso nos puede ayudar, como digo, no solamente en el momento de que voy a desarrollar los problemas las preguntas relacionadas a comprensión lectora, sino también a todo lo que viene a ser el área de comunicación y las demás áreas. Colegas, muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, colegas. Buenas noches con todos, colegas, profesor José. Hasta la próxima sesión.